¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta ocasión para seguir platicando acerca de estas lecciones que tenemos en nuestra escuela de formación. Y vamos a estudiar el día de hoy la lección número 42. Se llama Llamados a ganar y está basada en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, esta carta que hemos estado estudiando estos últimos días. El propósito de esta lección es presentar la actitud que debe caracterizar al líder cristiano que se encuentra en medio de un conflicto. Y vaya que como líderes cristianos, y pues nuestros pastores, nuestros diáconos, siervos, ancianos, como se les llame, pues tienen muchas ocasiones que lidiar con conflictos. Entonces, ¿cuál es la actitud que se espera de este liderazgo en medio de estas situaciones? Y también pues llamar al pueblo cristiano a vivir en obediencia a Dios, cultivando vidas espirituales disciplinadas. No sé si ustedes conocen ese dicho que dice que quien se mete de redentor termina crucificado. Es un proverbio que es como sarcástico y hace burla, o tal vez no burla, pero hace referencia pues a lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, aunque parece sarcástico, pues tiene mucho de verdad, ¿no? Tiene un toque de verdad. Las personas que se meten a tratar de mediar ahí o de ayudar en conflictos, pues luego pasan a ser las regañadas, ¿no? O, por ejemplo, no sé si a usted les ha pasado que de pronto hay una pareja peleándose, llega un policía o llega otra persona que quiere intervenir porque el esposo le está pegando a la esposa y entonces la esposa les dice que lo dejen tranquilo, ¿no? Que es su esposo y que al final pues él le puede hacer lo que quiera, ¿no? Eso pasa en muchas ocasiones y también le pasó al apóstol Pablo cuando le estaba escribiendo a esta iglesia de Corinto. Como ustedes recordarán, esta iglesia pues estaba situada en la ciudad de Corinto y pues ya platicamos de las características de esta ciudad, pero el apóstol Pablo escribió la carta con respecto a una información que le hicieron llegar algunos miembros de la iglesia, y es en esta situación en la que el apóstol Pablo escribe, ¿no? Entonces, algunos de los problemas que tenían eran pues con respecto al liderazgo del apóstol Pablo. En el primer versículo del capítulo 9, Pablo defiende su apostolado. Miren cómo dice el versículo 1: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y el apóstol Pablo defiende su apostolado y pregunta qué más evidencia necesitan para, para, para cuestionar o para darse cuenta del fruto de su ministerio, ¿no? Él les dice, ustedes son, ¿no? Ustedes son mi obra en el Señor. Necesitan algo más para saber que yo soy apóstol. Es evidente que algunos cristianos opinaban que Pablo era inferior a Pedro. Dice el versículo 2: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Muy probablemente, ya ven que en los capítulos anteriores el apóstol Pablo decía que había personas que decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o sea de Pedro, y otros decían yo soy de Cristo. Es probable que pues aquellos que decían que eran de Pedro, pues sintieran que el apóstol Pedro era superior al apóstol Pablo, ¿no? Pablo pues se defiende explicando que, pues, que él es apóstol y que ellos mismos son fruto de eso, ¿no? No solamente estaban como dudando acerca de su apostolado, incluso lo acusaban de explotar económicamente a la gente. Miren cómo dice ahí los versículos del 8 al 11. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. El apóstol Pablo se defiende, ¿no? Porque pues él recibía apoyo, ¿no?, económico, y dice pues
no es así como debería ser, no es como lo lógico que yo pueda esperar de ustedes la bendición material, como dice en el versículo 11. Pablo pues se defiende indicando que él no ha usado su derecho a recibir sostén por sus labores pastorales. Fíjense cómo sigue diciendo los versículos del 12 en adelante. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Nuevamente el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Así dice el apóstol Pablo en estos versículos. Él se defiende indicando que él tiene cierto derecho y no lo ha ejercido, sino que ha soportado todo. También afirma que su deseo de predicar el Evangelio nace de su compromiso con Jesús y de nada más. Miren cómo dicen los versículos del 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es, al final de cuentas, yo lo que hago lo hago por mi Señor Jesucristo, ¿no? Porque me es impuesta necesidad, porque siento que está en mi obligación hacerlo, como una obligación que él sentía hacia su Señor, ¿no? Pablo afirma que él es libre en Cristo, pero que ha puesto su libertad cristiana al servicio de los demás. Eso lo dice en los siguientes versículos. Dice el 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto nos trae a la porción que sirve de base a nuestra lección, hermanos, que es el versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así dice el versículo 24 de 1 Corintios 9. Pablo comienza el pasaje con una imagen deportiva donde compara al creyente con un atleta, ¿no? Así es como dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Usa esta comparación. Si los atletas de este mundo se esfuerzan por llevarse el premio, por ganar un premio que es corruptible, o sea, que se puede corromper, ¿no? Que se puede perder, que se puede echar a perder, Pablo se esfuerza para ganar un premio que es incorruptible, ¿no? Uno que sea duradero, que sea eterno, que no se deteriore con el paso del tiempo. De las imágenes deportivas, pues Pablo pasa a explorar un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a pasar al capítulo número 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, después de pasar por este ejemplo de los atletas, de los corredores, Pablo
pasa a explicar o explora un pasaje del Antiguo Testamento en donde recuerda lo que el pueblo de Israel pasó cuando Moisés los estaba liberando. Bueno, Dios a través de Moisés. En general, Pablo habla de la experiencia del pueblo de Israel, de aquello que conocemos como Éxodo y que está que el apóstol Pablo usa como ejemplo. Y explica cómo Dios guiaba al pueblo, hermanos, a través, ¿se acuerdan ustedes que usaba una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche? Y esto les permitía pues avanzar, ¿no?, mucho más que si hubieran solo avanzado a la luz del día, y los protegía de las inclemencias del tiempo también. Les daba sombra cuando había sol y les daba calor cuando hacía frío, ¿no? Y el apóstol Pablo sigue hablando de la bebida espiritual. Todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, y etcétera. Entonces, como ustedes recordarán, en el desierto los israelitas comían el maná y tomaron del agua que salía de la peña, ambos recibidos directamente de la mano de Dios. ¿Qué me refiero con directamente? Pues que Dios pues hacía descender pan del cielo. No tenían que sembrar, no tenían que esperar que creciera el fruto, no tenían que cultivar, sino que lo recibían muy directamente de la mano de Dios. A pesar de esos milagros, muchos israelitas no creyeron y murieron sin entrar a la tierra prometida. Eso dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo entiende que estas cosas sucedieron como ejemplos, como situaciones que Dios usó para evitarnos o evitarles a los demás pues caer en esa actitud que desagradaba a Dios. Y sigue diciendo los versículos 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El pueblo cristiano debe evitar estos males y pecados. Por un lado, pues en el capítulo 9, el apóstol Pablo aborda la actitud del líder cristiano que soporta, que aunque espera el fruto del evangelio, pues le es impuesta necesidad, y aunque no vea ese fruto material, me refiero, pues sí hay un fruto espiritual que es la gente que está ahí como creyendo en el Señor, ¿no? Y luego pasa la actitud que debemos tener los demás como iglesia, ¿no? Pues no caer en las tentaciones, no fornicar, no permitir que seamos tentados. Y dice que todo esto que le sucedió a las personas que sí cayeron, porque dice ahí que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas pues para amonestarnos a nosotros, dice el versículo 11. Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, esto de los fines de los siglos es porque Pablo estaba convencido que el regreso de nuestro Señor Jesucristo estaba próximo. No fue así. Han pasado muchos años y seguimos aquí, pero lo podemos seguir diciendo. Estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros que seguimos viviendo, no importa el tiempo que haya pasado, seguimos aquí. Entonces, en resumen, después de defender su ministerio en el capítulo 9, Pablo exhorta ahora a los corintios a evitar los pecados que aquejaron al pueblo de Israel y los alienta y nos alienta a nosotros ahora a confiar en Dios, quien nos ayuda a vencer las pruebas y a triunfar, a pasar por encima de la tentación. Entonces, como aplicación, el primer tema, y es lo que veíamos a la luz del capítulo 9, es que los líderes que atraviesan por esta situación, como decíamos, de que el que se hace redentor termina crucificado, pues
debemos reconocer que hay diferentes niveles de conflicto, ¿no? Dos personas que pueden discutir armoniosamente entre dos puntos de vista hasta cuando la animosidad es muy alta, ¿no? El ambiente se torna tóxico, los grupos en conflicto empiezan a discutir, a elevar la voz, a gritar, a incluso decíamos en lecciones anteriores, a golpear. Pues el líder debe entender que si se mete a solucionar estos conflictos, pues va a sufrir y va a sufrir en estos mismos niveles, ¿no? Tal vez muy poquito con aquellos que son capaces de manejar sus emociones, pero tal vez mucho cuando haya un conflicto entre dos grupos o dos personas que no puedan, pues eso, controlar sus emociones, ¿no? Pablo fue atacado brutalmente por los corintios. Esos ataques no cesaron, sino que incluso se hicieron más violentos. Eso, si eso le pasó a Pablo, pues eso le puede pasar a cualquier líder cristiano. Eso como primer tema, o sea, como siempre habrá conflictos de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe, incluso se pueden ir haciendo peores, ¿no? Pero un segundo tema es el compromiso de los líderes. Pablo usa dos ejemplos de atletas, uno es el corredor y otro es el luchador. Y dice que ambos se esfuerzan para ganar premios, ¿no? Y entonces dice, pues si ellos se esfuerzan para ganar premios corruptibles, pues nosotros como cristianos, como líderes, debemos desarrollar y cultivar disciplinas que nos permitan obtener el premio. Estas disciplinas evidentemente son espirituales. Y este premio pues es la salvación, ¿no? Es el agrado de parte de nuestro Dios. De manera particular, las personas que ocupan puestos de liderazgo en la iglesia deben tener vidas disciplinadas que les permitan servir a Dios de manera efectiva y sin que les importe este asunto de la humillación, ¿no? Del conflicto, pues, de salir raspados sin tener que ver en el conflicto, ¿no? Y el tercer tema pues es la advertencia contra el pecado, y eso es en general, no solo a los líderes, sino a la iglesia en general, a nosotros, en donde decimos que si Dios no perdonó al pueblo de Israel, obligando a toda una generación a perecer en el desierto, tampoco va a perdonar a las personas creyentes que perseveren en el pecado. De acuerdo a lo que nosotros podemos ver en el mapa, cuando Dios estaba guiando al pueblo de Israel en ese éxodo de Egipto, pues el trayecto para llegar a la tierra prometida era bastante más corto que 40 años, bastante más corto, se pudo haber recorrido mucho más rápido. Sin embargo, Dios usó este recorrido de 40 años en el desierto para que esa gente que se quejaba tanto de Dios y que le hizo renegar tanto, que construyó el becerro de oro, esas personas pues perecieran, ¿no? Esa fue la herramienta de Dios, ¿no? Estos 40 años en el desierto, para que esas personas no entraran en la tierra prometida. De acuerdo a Pablo, los israelitas tenían prototipos del bautismo y de la comunión, que son los sacramentos o las ordenanzas cristianas. Sin embargo, se empeñaron en cometer pecados que afectaron su relación con Dios. Quiere decir esto que no importa que nosotros sigamos al pie de la letra las disciplinas, o no las disciplinas, sino las enseñanzas, como bautizarnos, como tomar la comunión, como cumplir rigurosamente, tal vez pues, con lo que usted quiera, con ofrendar, con diezmar, no importa. Si perseveramos en el pecado, estamos quebrantando nuestra relación con Dios. Entonces, pues eso es, hermanos, por un lado, instar a los líderes a soportar, ¿no? Con paciencia, con alegría, los dolores, pues las afrentas, ¿no? Propias del ministerio. Y por otro lado, a la iglesia a no ser como el pueblo de Israel, que estaba saliendo de la tierra de Egipto, ¿no? Como decían, estábamos mejor allá, cuando vamos a comer carne. Ni era cierto, ¿no? Ni era cierto que estaban muy bien. Simplemente era capricho, ¿no? Y queremos
tener a nuestros propios dioses y no sé qué. Y luego más adelante, pues, el pueblo de Israel decía, queremos ser como las otras naciones, queremos tener un rey y no sé qué. Todo el tiempo reclamando, todo el tiempo estando poco satisfechos con lo que Dios hacía. Hermanos, ¿qué más milagro podían recibir? Una nube todo el tiempo ahí en el desierto de día y una columna de fuego todo el tiempo en la noche para protegerlos y darles luz y darles guía. Y luego pan que caía del cielo. Luego cuando querían carne, codornices que les cayeron del cielo. Y el pueblo de Israel no entendía, pues que no seamos así, ¿no? Que, pues todo el tiempo inconforme al pueblo de Israel, pues Dios nos invita a través del apóstol Pablo a no ser así, a encontrar disciplina, obediencia, ¿no? Contentamiento con lo que Dios nos da. Pues hasta aquí nuestra lección, hermanos. Como les decía, se llama llamados a ganar por aquello de las disciplinas de los atletas y Dios nos invita pues a tener eso, disciplina cristiana, disciplina espiritual, sea que seamos líderes o que no lo seamos, estamos llamados a ganar. Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana.